Espíritu Santo del Señor, muévete, muévete, muévete en este tiempo, Espíritu Santo, y háblanos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para escucharte a ti, Señor, y a nuestra pastora Berito, Señor. Dale más de ti, llena cada día más su copa, Señor, para que se derrame, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te doy las gracias, Señor, por Gracias, su Dios. vida, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, ella tiene esa conexión divina contigo, Señor. Gracias, Señor, porque está en tus manos. Gracias, Señor, porque tú cuidas de ella, Señor. Gracias, Gracias. Señor, por su familia, Señor, por su mamita, Padre. Gracias porque ella tiene ese privilegio, Señor, de tenerla ahí con ella, Padre. Gracias. Dale la salud, Señor. Dale paz, dale tranquilidad, Señor. Ayúdala. Espíritu Santo, ayúdala, Señor, a que cada día ella pueda Sí, seguir Señor. cumpliendo la misión, la comisión, Señor, que tú le encomendaste, Señor, allí donde ella está, en el territorio que tú le diste, Señor, Gracias, Señor. para darle la victoria, Así Señor. Sea es. usted tocando, Señor, cada Gracias, Espíritu vida, de Dios. Señor. Toca cada vida, Señor, ahí donde ella está, Señor. Su ministerio, Señor. Te oro por su ministerio, Señor, que sea usted respaldándolo, Señor. Tú vayas delante de ella como ese poderoso gigante, Señor. Gracias te doy, Padre, por su Amén. vida. Y estamos aquí, Señor, dispuestos, con corazones dispuestos a Amén. escucharte a Así ti es. a través de su boca, Padre, en el nombre de Gracias. Jesús. Amén, amén y amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre. Gracias. Amén, Que Padre. Dios les bendiga en esta mañana. Amén, Señor Ay, me perdonan Jesús. si estoy toda alborotada. Amén, bienvenida, Pastora Verónica. En la mañana, bueno, para mí como aquí bien de mañanita, se me alborotan los pelos, ¿no? Bueno, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios tiene efectos poderosos en nuestra vida cuando nosotros disponemos nuestro corazón para recibir lo que Dios nos quiere dar y cuando nos ponemos de acuerdo, porque cuando disponemos nuestro corazón, entramos de acuerdo con la palabra y la palabra se encarga de poder poner esa semilla que necesitamos o que de repente usted todavía no la necesita, pero la va a tener como guardadita para el momento en el que la necesita, porque la palabra viene para eso. Nunca regresa vacía. O sea, usted nunca va a escuchar una palabra y de repente usted no está viviendo aquello en ese momento, pero Dios ya le mandó anticipadamente la semilla que usted va a necesitar para poder pasar ese tiempo tal vez que viene. O sea, hay cosas que nos vienen y el Señor siempre nos está alertando. La pastora Noemí nos hablaba de poder escuchar la voz de Dios y cuando nosotros nos conectamos a escuchar a Dios, nosotros vamos a escuchar a Dios en todo lo vamos a oír. A mí me ha pasado que el Señor me ha dicho algo y de repente yo no quería hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor viene y me habla a través de algo. Por ejemplo, me acuerdo que cuando el Señor vino a la pastora Noemí y me dijo, hace ya que como 3 años atrás, creo que fue eso, o tres, o por ahí 4, me dijo, Vero, el Señor te llama a levantarte en las mañanas. Para mí, aquí ya puede cambiar la hora en Estados Unidos, en Ecuador puede cambiar, pero aquí nunca pasa de las 3 de la mañana. Aquí siempre son a las 3 de la mañana. Y entonces yo andaba así como que en ese dilema, porque yo siempre he sido buena para interceder, pero yo estaba acostumbrada a interceder en la noche, pues para mí no era ni un problema comenzar a las 10 de la noche y terminar a la 1 de la mañana y luego dormir. Pero que me dijera que me levantara a las 3 de la mañana, para mí era como que
Ay, mi carne, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo yo que yo andaba así entre, ¿será esto? Necesito confirmación. Qué chiste. Pero estoy oyendo una alabanza en un momento y me acuerdo que una alabanza de Virginia Brito y dice que Dios la confrontó a ella y le dijo, Virginia, el que me ama no me niega su tiempo. Y cuando ella dijo eso, fue como que una cosa entró en mí así y me dio un golpe. Y yo dije, Dios mío, el Señor me está hablando. Yo sentía que mi alma adentro estaba como había recibido algo así, porque ella dice, Virginia, el que me ama no me niega su tiempo. Y dice, a ella la confrontó el Señor así. Y yo en ese momento, yo sentí como que dijo el Señor, Verónica, si me amas, no me negues ese tiempo. Yo sentí esa palabra así. Entonces yo dije, sí, Señor, yo sé que me estás hablando. Yo sé que me estás hablando. Entonces me empecé a levantar. Todavía lucho. Yo creo que con el sueño, ¿verdad? Todos luchamos de alguna forma. Y máximo cuando no he descansado bien, que me tengo que levantar temprano. Sin embargo, siempre termino haciendo lo que el Señor me dice, porque hacer la voluntad de Dios en nuestra vida yo creo que es algo tan hermoso. Y si el Señor nos llama a hacer algo o nos dice hacer algo, Él sabe por qué nos pide esto, ¿verdad? Y el poder nosotros ser colaboradores de Jesucristo es algo hermoso. En esta mañana les voy a hablar acerca del poder del acuerdo. Voy a hablar acerca del acuerdo, del poder que hay cuando nosotros nos ponemos en el acuerdo con otras personas, con Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Del poder que se suelta de lo que hay. Y, y cuando estamos en el poder del acuerdo y en unidad, o sea, en unidad, todavía hay un poder incalculable que se va a desatar y vamos a ver cosas extraordinarias y milagros extraordinarios. Hace poco estaba leyendo el libro de los Hechos y el Señor, mientras yo leía el libro de los Hechos, a mí me encanta cuando leo, me gusta viajar. Yo viajo, cuando leo, yo viajo y me gusta imaginar. Entonces yo imagino y entro en el tiempo que se estaba dando las cosas. Y entonces esa es mi forma, ¿no? Ese es como a mí me gusta leer la Biblia. Y mientras yo leía, me impactó tanto que la iglesia primitiva del Señor Jesucristo, cuando comenzó, había tanta unidad. O sea, la unidad es un sentir que viene por el Espíritu y que nos lleva a accionar en un solo pensamiento, en un solo sentimiento puesto por Dios. Pero cuando nos ponemos de acuerdo en algo que vamos a entrar en unidad, porque todos estamos de acuerdo en eso, se suelta un poder incalculable y dice que todos estaban unánimes juntos. O sea, tenían el mismo sentir y Dios hacía milagros extraordinarios cuando estaban en el poder estaban en el poder de la unidad y del acuerdo. Habían unos milagros espantosos, diría yo, que en este tiempo pues no los vemos así tan fácilmente, porque tenemos un serio problema. La iglesia de Jesucristo está demasiado dividida en conceptos, está demasiado dividida en pensamientos, en estructuras, en dogmas, ¿verdad? Que los han vuelto doctrina. Y entonces la iglesia no tiene unidad y por eso no nos podemos poner de acuerdo. Hay, qué sé yo, infinidad de iglesias que si nos pusiéramos de acuerdo y entráramos en la unidad del espíritu, las cosas serían fenomenales. La iglesia, el poder que la iglesia tiene, se dejaría ver de una forma impresionante y maravilloso si nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Con las iglesias, o sea, y no estuviéramos tan divididos en conceptos, porque eso nos separa, nos tiene sin poder ver tantas cosas que Dios quiere hacer.
¿verdad? Dios quiere manifestar su poder y quiere que nosotros como pueblo del Señor, como iglesia, ¿verdad? Nosotros lo hagamos. A mí me gustó mucho el retiro que estuve con la doctora Carmen, porque la doctora tiene una visión, no sé si está ella aquí, pero me encanta lo que ella hace porque ella llama, o sea, vienen pastoras de todas partes, pues, de diferentes países, culturas, ¿verdad? Y cuando estábamos ahí todas juntas, digo yo, qué bonito, qué lindo que podemos estar todas aquí compartiendo y tener ese sentir, ¿verdad? Y qué lindo, qué poderoso es cuando nos juntamos, o sea, nos reunimos. Y el Salmo 133 dice que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un perfume, ¿verdad? Que se derrama. Y qué lindo pudiera ser que todos nos pudiéramos unir. Imagínense ustedes una oración en el poder del acuerdo con la unidad de toda la iglesia. Dios mío, eso sería, o sea, sacudiríamos el mundo entero, quebraríamos estructuras. ¿Qué es lo que no pudiéramos hacer? Nada sería imposible para nosotros. Nada. Si nosotros, ¿verdad?, pudiéramos permanecer en ese poder de la unidad. Y el Señor Jesús habla del poder que hay en el ponernos de acuerdo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18. Ay, me disculpa que ando con un poquito de tos. He estado así como que mal de mi pecho, pero vamos a leer la escritura en Mateo, capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted va a ver algo aquí, ¿no? Que cuando la palabra nos llama a ponernos de acuerdo a algo tocante aquí en la tierra, no es necesariamente que me voy a poner de acuerdo en cualquier tontería, ¿verdad? O sea, en cosas que no están en la voluntad de Dios, sino me voy a poner de acuerdo en aquellas cosas donde Dios es, es honrado, donde Dios es glorificado, donde le voy a dar alabanza a Él. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo para orar por la familia. Vamos a glorificar a Dios con ese acuerdo. ¿Por qué? Porque va a haber algo que Dios quiere que se haga. Voy a ponerme de acuerdo para poder orar por las finanzas. Claro, Dios vino para bendecirnos. Dice que Él vino para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia. Y también para que nosotros no tengamos ese tipo de, o sea, vivir en miseria, en ruina. O sea, Dios viene para darnos. Entonces, nos podemos poner en el poder del acuerdo y pedir. Claro, podemos hacerlo. Podemos llamar en el poder del acuerdo la voluntad de Dios para nuestras naciones, para nuestras ciudades, o sea, para nuestras comunidades, lo más pequeño hasta lo más grande. Claro que podemos. Si nosotros oramos en el poder del acuerdo, imagínense qué lindo que el Señor dice, o sea, si con dos personas que entren en el poder del acuerdo y que tengan la unidad de pedir lo mismo, de creer por lo mismo. Dice, y entre dos o tres, ahí voy a estar yo. O sea, el Señor, usted ve qué tan lindo es que el Señor ama la unidad, el Señor ama el que nos pongamos de acuerdo en cosas importantes para el reino de Dios. Y nosotros a veces permitimos que en nuestras familias los conceptos o las diferencias de opinión nos dividen. Y a veces hay que ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en cuestiones de pensamiento, pero nos respetamos.
O sea, aprendemos como a respetar lo que el otro piensa, ¿no? Y voy a tener que agarrar lo que yo creo, ¿verdad? Y tenerlo por ahí. Y a mí me impacta porque el apóstol Pablo, aunque usted va a ver que en la escritura, él no estaba de acuerdo con muchas cosas que había, sin embargo, por el respeto a lo que ya se estaba estableciendo, él terminaba cediendo. Por ejemplo, en cierta ocasión, cuando hubo un concilio con todos los apóstoles y la iglesia de Jesucristo, que estaban en ese tiempo, estaban hablando acerca de la circuncisión, de que si debían o no debían de hacerla. Y el apóstol Pablo dijo, o sea, ya no es necesario circuncidarlo, porque eso ya quedó en el viejo pacto. Ahora entramos en el poder de la gracia, ahora ya no necesitamos cortarnos el prepucio, o sea, ahora necesitamos es circuncidar el corazón, o sea, traer a un cambio en nuestro corazón, decía el apóstol Pablo, ¿no? Y él decía, ya no necesitamos hacer eso. Sin embargo, como la iglesia se puso de acuerdo en que eso se debía todavía de hacer, él tuvo que circuncidar a Timoteo, porque si no, Timoteo no iba a poder entrar al templo, porque aparte que Timoteo era hijo de griego con judío, una mezcla, entonces era una abominación, ¿verdad? Que entrar al templo de Jehová y pues tuvo que circuncidarse para poder cumplir con los ritos, esto que todavía la iglesia aprobaba. Entonces, ustedes ven que él no estaba de acuerdo, sin embargo, se puso de acuerdo con ellos, tuvo que secundar esto para poder que las cosas, o sea, no salieran del orden. Y él mismo dice, o sea, nunca hizo nada que no estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto también viene para nosotros en este tiempo. O sea, nosotros siempre tenemos que tener el cuidado de que en aquello que nos vamos a poner de acuerdo no vaya en contra de lo establecido por la palabra, porque entonces no funciona así. O sea, nosotros no venimos para cambiar la Biblia, venimos para ponernos de acuerdo con ella. ¿Verdad? No podemos entrar en ese tipo de conflicto porque eso ya no sería, eso ya sería apostasía. Si yo me pongo de acuerdo en algo que es en contra de lo establecido por la palabra o por Dios, ¿verdad? O de la guianza del Espíritu Santo. Pero sí, nosotros podemos ponernos de acuerdo perfectamente en la oración. Cuando nosotros oramos en el poder del acuerdo, hay poder y las cosas van a suceder. Yo le digo al Señor, cuando oro y no tengo a nadie en ese momento para ponerme, yo entro en un acuerdo con el Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, yo me pongo de acuerdo contigo en este momento para traer a luz tu voluntad. Me pongo de acuerdo para traer a la luz mi familia, para que mi familia sea alumbrada por tu verdad. Me pongo en el poder del acuerdo con la palabra y la declaro y empiezo a declarar la palabra. Cuando yo entro en el poder, entro en oración y comienzo a poder, me pongo de acuerdo con la palabra de lo que dice y comienzo a soltarla, los espíritus malignos y todo lo que está haciéndome la guerra tiene que retroceder. Por ejemplo, yo siempre me pongo de acuerdo con el Salmo 27. Me encanta ponerme de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con toda la escritura, pero hay salmos con los que a mí me encanta ponerme de acuerdo. Me pongo de acuerdo con el Salmo 35. Entro en el orden de la palabra y comienzo a declarar aquello y yo he visto cosas espectaculares. Óigame, yo he visto milagros, he visto la mano de Dios. Cuando le he dicho al Señor, Señor, entro en el poder del acuerdo con la verdad y empiezo y con el poder de la autoridad del nombre de Jesús y comienzo a tomar autoridad sobre territorio y empiezo a declarar todas las tinieblas que están en este lugar, Señor, se me disipan ya, salen de este lugar. ¿Por qué? Porque el que tiene más poder ha llegado. Jesús dijo algo cuando el hombre fuerte está, ¿cómo se llama? Confiado porque tiene armas en las que por las que él cree que tiene la confianza de que nadie se las va a botar. Pero cuando uno más grande se levanta, dice, y lo ata, entonces, dice la palabra, viene y suelta aquello en lo que confiaba. Entonces, cuando nosotros hablamos de atar, estamos hablando de declarar inoperante algo. Cuando dice de atar y desatar, es que estamos declarando que algo en ese lugar es ilegal. Estoy atando algo, declaro que en este lugar es ilegal
la venta de drogas, declaro que en este lugar es ilegal la prostitución, el robo, el hurto, y empiezo, ¿no? Asesinato, sicariato, y empiezo a declarar, eso es atar, y desato. Y empiezo a desatar y declaro que la autoridad de Jesús sobre ese territorio, empiezo a declararla, a desatarla. Esto en el poder del acuerdo con el Espíritu Santo. El Señor me ha llevado a hacer oraciones que yo nunca había hecho y que jamás me imaginaba que existían. Porque resulta que mientras, o sea, las revelaciones más grandes que yo he tenido han sido mientras oro. Mientras yo estoy orando y me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo y lo dejo a Él tomar el control, Él me guía y empiezo a fluir. No en mi propio sentir, aunque yo tengo una unidad con el Espíritu en que queremos que las tinieblas salgan de mi territorio. Queremos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro territorio. Y comenzar a orar en ese punto. Entonces, cuando oramos así con el Espíritu Santo, van a haber cosas que usted se va a quedar, pero espantado de que van a suceder. Oh, yo aquí he visto. Cuando yo vine acá, yo siempre les he contado que una de las cosas que el Señor me mandó a hacer fue a caminar. Yo comencé a caminar por todo aquí, todo mi barrio, el barrio fino, aquí donde vivo. Yo comencé a caminar y donde estaba la colonia, donde iba a comenzar a predicar. Yo tomé autoridad, caminé por esas calles y iba declarando, caminando y tomando autoridad y declarando atado, iba declarando ilegal todo lo que se movía contrario allí. Y una de las cosas que prohibí, porque aquí mataron a varias personas en el camino, en ese tiempo, antes de que yo llegara, habían matado ya como a 3 personas en este camino y había un espíritu de muerte que predominaba. Entonces vine y me metí en ayuno. Yo entré a 40 días de ayuno y me puse de acuerdo con Dios y con la palabra y empecé a caminar y empecé a declarar que aquí no iban a volver a matar a una persona. Y yo ya tengo 10 años aquí y aquí no se volvió a oír de un asesinato. Aquí no se volvió a oír de que asaltaron a alguien en la esquina. Aquí no se volvió a oír de que iban a andar ahí, qué sé yo, haciendo. No. A mí el Señor me dijo, dentro de 5 años no van a haber asesinos ni ladrones aquí. Y pasaron los 5 años y mataron a toditos. Yo no oré para que los mataran, va, pero los mataron a toditos los que andaban robando y a todos los que andaban asaltando y haciendo que gente, bueno, que había uno ahí que le decían Juan del Diablo, que era una cosa así ordinaria, que la policía, hasta la policía a veces le tenía y entre sicarios lo mataron. Entonces, fue una cosa así y la noche que mataron a ese hombre, yo estaba caminando, iba a predicar y me acuerdo que él a mí nunca me faltaba el respeto, pero él siempre era una persona que le faltaba el respeto a todo el mundo, pero yo lo saludé, yo le dije, don Juan, ¿cómo está? Era un hombre no tan viejo. Yo solo había caminado que como 1 cuadra o 2 cuadras cuando oí que 4 disparos y lo mataron. Ay, yo me quedé, pero así como, ¿verdad? Casi ahí casi en mi camino. O sea, que yo pasé por donde estaban los sicarios que estaban ahí. Entonces yo dije, no, Señor, esto yo no lo quiero más en mi territorio. Esto yo necesito ver cambios en esto. Mire, si la iglesia de Jesús, que somos nosotros, no nos paramos para cambiar las cosas van a seguir igual, porque el Señor a nosotros nos ha delegado la autoridad para que nosotros hagamos los cambios, para que nosotros veamos el desorden que hay y seamos luz en medio de estas tinieblas y que nos pongamos de acuerdo con Él y con todo lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha dado armas que son poderosas. Tenemos la palabra de Dios, que es tan poderoso. Y si nosotros la tomamos y la proclamamos, la activamos en el poder del Espíritu y traemos nuestra vida a un sometimiento de ella, porque ponernos de acuerdo con la palabra de Dios es vivir conforme a su enseñanza, es vivir conforme a lo que nos enseña ella, lo que nos está entregando. O sea, y si nosotros hacemos esto, vamos a ver frutos en nuestra vida, vamos a ver cosas que usted no había visto. Miren,
Las cosas de Dios no suceden por arte de magia. No suceden porque hay, a veces ahí viene la falsa fe, ¿no? Porque a veces decimos, solo porque lo digo. Porque es cierto, la palabra tiene poder, es cierto que hay mucho poder en lo que yo puedo hablar y si lo hablo con fe, hay poder. Pero recordemos que la fe es una acción. O sea, si yo creo de esto, pues me voy a levantar a las 3 de la mañana, voy a interceder. O sea, no solamente es sentir que aquello va a ser así, o el deseo, porque yo puedo permanecer en un deseo y creer que eso es fe. O sea, tener el deseo de que algo suceda. Y puede que si le pongo fe a ese deseo me puede llegar a pasar, claro, puede. Pero si yo le pongo una acción de oración a ese deseo, entonces hay cosas que van a suceder, o sea, van a pasar. Si le pongo a mis deseos fe, que sean deseos correctos, ¿no? Lógicamente, o sea, de que estén alineados con Dios, con la palabra. Por eso les digo, nunca el poder del acuerdo no va a funcionar si yo entro de acuerdo en algo que va contra la palabra de Dios. O sea, no me voy a poner de acuerdo así, sino que me voy a poner de acuerdo en aquellas cosas que yo sé que legalmente yo puedo tomar. Usted se puede poner en el poder del acuerdo. Usted puede también con alguien más, con una hermana o con alguien que verdad entienda con usted y puedan orar juntos. Por eso la intercesión es algo demasiado poderoso. Cuando oramos en la unidad del Espíritu, en la intercesión y nos unimos, así como en la mañana que nos unimos en la plataforma de Pastora Noemí y comenzamos a interceder y lo hacemos en el poder del acuerdo, vamos a ver cosas maravillosas. Nosotros porque a veces también tenemos esta idea de que si yo me pongo de acuerdo, yo tengo que ser la protagonista. Y le voy a decir, no necesariamente usted va a ser la protagonista, porque yo me pongo en el poder del acuerdo para que el Señor entre y van de predicadores al África, pero de repente no me va a mandar a mí, va a mandar a alguien más. Pero yo estoy de acuerdo con el Señor y con la iglesia. O sea, yo no voy a ser la protagonista, no voy a ser ¿cómo se llama? No es la que voy a ser enviada, qué sé yo, esto, pero va a haber alguien más que va a hacer eso, que va a tener la capacidad tal vez para entrar allí, que va a ser más fuerte que yo en algunas cosas, porque Dios así actúa. Hay cosas que no necesariamente yo las voy a hacer, sin embargo, tengo que hacer aquellas que Dios me llama y lo mío es la oración, lo mío está en la intercesión, en hacer que el reino de Dios se establezca a través de la oración. O sea, el Señor y también en la predicación, porque yo oro y predico, evangelizo. O sea, miren, yo le voy a ser honesto, todo aquel que me preste el oído a mí termina evangelizado. Yo siempre termino hablando de Jesús. Es que no tengo otro tema de conversación. Cristo siempre está en mi boca. Jesús siempre aparece. Y puede que estemos hablando de algo, pero de repente entró algo de la palabra, entró Jesús, ¿verdad? Entonces siempre estoy en el poder del acuerdo con el Espíritu Santo. Caminamos juntos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me quiero poner de acuerdo con alguien? Mire, nunca nos pongamos de acuerdo con una mentira. Usted sabe que hay personas que mienten y te quieren hacer a ti cómplice de esa mentira y te vienen a como a querer implicar indirectamente en algo que está desordenado. No lo permita, porque usted no se puede poner de acuerdo con algo o con alguien que está contra, o sea, algo que va contrario a lo que Dios estipula, a lo que Dios nos manda. O sea, yo no me puedo poner de acuerdo en una mentira, porque si yo me pongo de acuerdo en una mentira que alguien dé, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo parte de esa mentira y también voy a recibir mi partecita por andar de... Aquí tenemos un dicho que dice que chori consentidor pena igual. Y entonces me va a venir también a mí el parte del castigo por andar haciendo algo que no me llama al Señor, algo que va en contra de los valores que la palabra del Señor me enseña. A mí, mi hermana me dice,
mira, fíjate que necesito que me hagas una constancia para no sé quién. No, le dije, lo siento. Yo no puedo atestiguar de esa persona porque no la conozco. A mí no me pidas eso, te lo voy a pedir de por favor. Más bien terminó regañada porque yo le dije, a mí no me andes pidiendo eso yo no lo voy a hacer. ¿Por qué me voy a comprometer con alguien? Voy a atestiguar de alguien que yo no conozco. O sea, a mí nadie me va a pedir, aquí me piden referencias, pero la gente de la iglesia, pero yo no le voy a dar una referencia a alguien. O de repente alguien me dice que yo conozco, pero no como pastora, sino como lo puedo dar como alguien que lo conoce, pero no voy a poner mi testimonio allí sabiendo que me lo pueden ensuciar. Si yo recomiendo a una persona que no está, o sea, que no la conozco y voy a testiguar y decir, ay, mire que es una persona bien eficiente, que esta persona hace todo perfecto y yo no sé, eso es mentira. Yo no me puedo poner de acuerdo o puedo entrar en un acuerdo con algo que es un engaño, porque yo no lo conozco o yo no sé si aquello es así. Y yo entiendo, una vez vino una señora que es cristiana, ella, pero no va a mi iglesia, va a otra iglesia. Bueno, entonces ella vino, al hijo se lo habían metido preso y se lo habían metido preso porque lo acusaban de que había matado a un muchacho, a otro muchacho, lo habían quemado, lo habían puñalado y por último hasta creo que le cortaron la cabeza. Y claro, lo metieron preso. Entonces ella andaba buscando las firmas de todos los hermanos para atestiguar de que él era un buen muchacho. Y cuando vinieron a mi casa y me dijeron, pastora, ¿y usted no puede? Oh, no, le dije yo, no, lo siento, no puedo. Porque yo, sí, pero yo le dije a ella, pero si su hijo era un delincuente, déjelo que pague. Debería de pagar porque eso no se hace. Más bien se fueron enojados conmigo, ¿va? Pero porque miren, Dios nos hace responsables. Y mire, qué bonito fuera que solo porque yo vengo a Dios y todo lo malo que yo he hecho, o sea, las cosas que no son correctas. Imagínese usted que yo maté a 5 y me era una sicaria y me convierto a Jesús. Jesús me va a perdonar, sí, claro, me perdonó. Pero, ¿qué pasó con los 5 que maté? Bueno, el Señor me absolvió. No, yo no puedo pensar eso. O sea, legalmente, o sea, tengo que comprometerme. Si yo realmente acepté a Jesús, yo debería de aceptar mi castigo por lo que hice. Debería de aceptar que yo hice eso y que necesito pagar por eso. O sea, ¿cómo puedo después eh, andar por ahí como que si no ha pasado nada? ¿Y mi conciencia? ¿Dónde queda? O sea, ¿y dónde está el castigo por esto? O sea, yo tengo que hacerme responsable terrenalmente por lo que yo he hecho. O sea, todas las cosas que yo hago, me tengo que hacer responsable. O sea, usted va a ver que Dios en este tipo de cosas, o sea, Dios no va a estar de acuerdo conmigo, no va a estar en el poder del acuerdo conmigo en que yo no me entregue, porque yo maté a 5. O sea, yo debería de pagar por ese crimen. Suena duro, pero imagínense, fueron 5 familias que quedaron sufriendo. Maté 5 personas que les robé la vida, si irían al infierno, al cielo, no sé. Pero imagínense, o sea, yo soy culpable de eso. O sea, Dios no nos quita la culpabilidad, no nos quita la responsabilidad de aquello que hicimos. O sea, no se va a poner de acuerdo con eso. Va a haber un castigo por eso, por supuesto que sí. Y hasta el mismo Señor lo puede propiciar. Usted va a ver en toda la Biblia que el Señor amaba mucho a sus hijos, pero jamás estuvo de acuerdo cuando hacían cosas que no eran correctas. Usted va a ver David. David es el hombre conforme al corazón de Jehová, pero cuando David pecó con Betsabé, ajá, el Señor le cobró todos los pecados habidos y por haber que David había hecho. Nunca estuvo de acuerdo con él. Y David era un salmista, un adorador, pero él mismo dice en el Salmo 32:3, cuando dice que mientras callé mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. No, dice, la mano de Dios vino sobre mí fuertemente y no lo dejaba tener paz. Estaba enfermo, lo estaba acarcomiendo lo que había hecho porque no había confesado ese pecado. Ajá, lo confesó,
porque Dios lo manda por medio del profeta, llega una confesión, lo confesa, ok. El Señor ya le había dado una promesa y por ese pacto que ya tenía con David, el Señor no lo va a matar. Y dice, pero dice el Señor que te va a permitir la vida, pero eso sí, sin embargo, vas a pagar por lo que hiciste. Y no solamente vas a pagar por lo que hiciste. Le dijo, como tú tomaste la mujer en lo oculto, en lo visible van a tomar las tuyas. A tus mujeres te las van a quitar. Y cuando fue la rebelión de Absalón, dice la escritura, que el harén de David, el rey David, fue usurpado por su hijo. Más tarde fue usurpado por su hijo, uno que se dividió con él y quería tomar el trono. Este vino y tomó las mujeres del rey y vivió con ellas. Y David después cuando volvió, tuvo que dejarlas ahí como las tuvo que mandar allá, qué sé yo, a que jalen agua a las pobres del pozo, porque públicamente abusaron de las mujeres de él. Y Dios le había dicho, como tú lo hiciste en oculto, yo lo voy a hacer visible. O sea, Dios nunca se va a poner de acuerdo con algo, con una mandracada, decimos aquí en Honduras, con algo que va contrario a la verdad. No va a estar de acuerdo Dios con eso. El Señor siempre va a sacar a la luz todo. No, y si usted no se pone pilas a pedirle perdón a Dios en algo, no espere que el Señor se va a quedar tranquilo si usted es un hijo de Dios y se va a quedar tranquilo con aquello que usted está guardando, porque la Biblia dice que todo lo oculto va a salir a la luz. O sea, eso, Dios nunca va a estar de acuerdo con usted en eso. Cosas con las que Dios no va a estar de acuerdo, jamás es con el pecado. O sea, con las cosas ocultas nunca. Eso escríbalo, ráyelo, apúntelo, porque eso no va a pasar. Dios se va a poner de acuerdo en aquello que siempre que esté en tu voluntad. Imagínense usted, y David todavía, el Señor todavía le dice, ajá, no solamente te voy a cobrar eso, porque también hiciste pecar a mis enemigos con los que estaba en guerra, porque aquellos mataron a Urías. Dijo, como aquellos lo mataron por causa tuya, hiciste pecar a aquellos. Y por ese pecado de aquellos también te voy a quitar un hijo, que era el hijo que estaba embarazada Betsabé. Y él se puso en ayuno. Y ahí es donde también entra otra parte, ¿no? Mire, a veces nosotros queremos cambiar las cosas que Dios establece a través del ayuno. El ayuno no tampoco no se pone de acuerdo con usted en eso. Usted no puede entrar en ayuno o puede hacer algo para cambiar algo que ya está establecido, máximo si es por una consecuencia de mi pecado. Es como que va a aguantar hambre, usted no está ayunando, está aguantando hambre. Y David aguantó hambre hasta que el niño se murió. Porque el Señor le dijo, por causa de ese pecado que hiciste pecar a aquellos, yo te voy a tener que quitar un hijo. O sea, y se lo quitó. Claro que se lo quitó. No lo dejó vivir. Entonces, y la espada nunca se apartará de tu casa. Nunca. Usted va a ver que la familia de David fue, Dios mío, los hijos de David, entre ellos se mataban, se violaban. Uno violó al otro, el otro mató al otro, y el otro se rebeló, y en fin. O sea, era un caos. Nunca se apartó la espada, porque Dios siempre penaliza las cosas que nosotros hacemos. ¿Y qué había hecho él? Él asesinó con alevosía y ventaja a Urías. Y nosotros no nos podemos poner de acuerdo en cosas o creer que Dios se va a poner de acuerdo conmigo solo porque yo ya me hice cristiana. No, ya me hice cristiana ahora y después andamos llorando, ¿verdad? Ay, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Mire, si, si es algo si es una cuentecita que me está pasando factura, entonces tengo que empezar a ver para atrás qué fue lo que hice. ¿Qué hice? Estoy pagando algo porque el Señor dice que a sus hijos los castiga, los corrige, los azota. O sea, hay cosas que van a venir que Dios no va a estar de acuerdo con nosotros porque estamos haciendo las cosas mal y no esperemos que la voluntad de Dios sea efectiva en algo que es contrario. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2 que nosotros tenemos que
nosotros tenemos que limpiar nuestro entendimiento y renovarnos en el poder del Espíritu del entendimiento para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, tenemos que entrar por el entendimiento de que hay cosas que yo no las puedo hacer y no puedo creer que Dios va a estar de acuerdo conmigo en ese tipo de atrocidades. O sea, no puedo creer que Dios va a estar de acuerdo conmigo en algo así cuando yo misma sé que yo hice mal. O sea, van a haber consecuencias de las cosas que yo he hecho. Claro, yo he pagado mis consecuencias de mis cosas que yo he hecho. Hasta este día yo no le puedo contar a usted ni le puedo decir, mire que Dios a mí no. He sido fagiada. Claro, yo pasé mi proceso, Dios mío, de quebrantamiento, de donde Dios estaba moliendo mi carne, llevándola a la muerte. Donde yo estaba muriendo, pues, estaba muriendo a mi propio, a mi orgullo, a mi ego, ese ego que está allí, que se para ir contra Dios, matándome en mis deseos, porque eran contrarios a los de Dios. Pero como yo quería vivir conforme a la palabra y quería vivir, ser guiada por Dios, tuve que cederle a Dios mi vida y someterme al fuego. Me tuve que poner de acuerdo con Dios en eso, porque una de las cosas es, el Señor dice, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Y yo me puse de acuerdo con esa palabra, me puse de acuerdo con Dios en eso y le dije, aquí está mi vida, Señor. ¿Qué vas a hacer con ella? Voy a quemar tu carne. Voy a llevarte a pasarte por el fuego. Yo me acuerdo cuando recibí esa palabra. Señor me dijo, te voy a pasar por el fuego. Porque me dijo, en ese tiempo me dio una palabra así, me dijo que yo era un diamante en bruto, pero que tenía que meterme al fuego para refinarme. Y cuando me dijo esa palabra, yo primero bien contenta porque me dijo diamante, pero cuando fui a ver los diamantes en bruto, no, dije yo, esto no era conmigo. Perdón. Y tenía que llevarme o sea, yo me imaginaba la piedrita deslumbrada, esa piedrita que brillaba, ¿no? Pero así era como Dios me quería dejar, pero primero tenía que pasar por el fuego para ser refinada. Ay, no, Dios mío, yo no entendía lo que significaba eso, pero yo estaba de acuerdo con Dios. Y yo le dije, haz lo que tengas que hacer. Y una de las cosas que yo me mentalicé es que yo dije, yo te entrego mi vida. Y tú tanta fe cuando le dije eso a Dios. Así que yo no voy a tener ninguna desconfianza de que voy a ir por un camino equivocado, porque desde este día yo me comprometo a seguirte como tú me mandas. ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? Yo me voy a ver contigo. Cada vez que a mí me pase algo que no yo me voy a ir contigo. Yo no voy a ir allá a pelear con el diablo. Yo es contigo que voy a venir, porque yo te estoy entregando a ti mi vida, así que tú vas a tener que explicarme cada cosa que me pase. Y así fue. Entré en un proceso como de 5 años más o menos, donde el Señor comenzó a quebrar piedra por piedra en mí y todo aquello, y todo esto en el poder del acuerdo con Él. Estaba de acuerdo con Dios que Él actuara en mi vida. Le dije, actúa, haz como tienes que hacer las cosas en mí. Yo quiero ser alguien que te sirva de verdad. Yo no quiero ser ambivalente. No quiero tampoco, ¿cómo se llama? Tener doble cara, ser de doble ánimo. No quiero por ahí andar que un día sí, otro día no. No, ¿qué tengo que hacer? Y comencé a someter la lengua a Dios. Tuve que empezar a hacer ayuno del alma. Sometí mis ojos, sometí mis oídos, sometí mis palabras, o sea, mi boca, mi lengua, mi corazón, todo. Empecé a someter mis pensamientos, a llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Empecé a dejar de pensar mal o a pensar subliminalmente. Empecé a decirle, Señor, Señor, yo te entrego todo eso que está aquí y que no viene correcto. Yo necesito ser libre de esto. Yo no quiero ser una cristiana que ande por ahí viendo a la gente y ande pensando, y cuando te vea,
ando queriendo ahí imaginarme qué tipo de vida tenés. ¿Qué me importa? O sea, yo no voy por la vida ahí viendo cuáles son tus pecados y qué me interesa si yo tengo que ver los míos, ¿verdad? Entonces, yo eso era lo que el Señor, yo quería de Dios y me puse de acuerdo con el Señor en eso para venir a un cambio total y para que el Señor me vaya transformando. Y quiero decirle que todo el tiempo el Señor todavía sigue trabajando conmigo. O sea, el cambio no se ha detenido y no se va a detener, porque mientras yo tenga vida, el Señor va a seguir trabajando en mí. O sea, Dios va a seguir trabajando en mi vida. Yo yo no voy a renunciar a eso. Dios siempre va a trabajar conmigo en el cambio y yo estoy dispuesta. ¿Por qué? Porque hay cosas que en este momento te detienen. Por eso no puedes avanzar a otro nivel. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con Dios en que te siga transformando. Oramos para que nada malo nos pase, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que también, que yo quiero que me pase algo malo. O sea, oramos para, no, Señor, no quiero ser probado ahora. No, 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 no. Las pruebas, como dice la pastora Mirna, te aprueban. Siempre que el Señor te manda pruebas o te permite que tengas una prueba de algo, es porque el Señor está tratando contigo. El Señor está formándote. Y aunque no lo puedas ver o entender, hay algo que va a salir de eso. Hay un fruto que sale de la tribulación, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando os halléis en diferentes tribulaciones, no se pongan mal por eso, sino que tengan por sumo gozo, sabiendo que la fe va a traer esperanza, o sea, y la esperanza prueba. Nosotros tenemos que saber eso, de que el Señor van a haber procesos que te van a doler, van a haber cosas que no van a ser fáciles para ti, pero no desistas. Sigue creyendo al Señor. Ponte de acuerdo con la palabra y el Señor. Tienes que ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo en algo, en que tú necesitas crecer. Haz un acuerdo con Él y dile, llévame a un crecimiento, Señor, porque yo voy a ver el fruto. O sea, tiene que haber fruto en esa etapa. O sea, tengo que llegar al fruto. Yo sé que el crecimiento va por etapas. Es como una planta cuando está creciendo, que va desde pequeñito, usted lo va regando, llega a la parte donde ya va con el follaje de sus hojas, va creciendo más, sus raíces van más profundas. O sea, eso es el crecimiento espiritual, hasta que llega al punto donde da el fruto, donde ya hay un fruto, porque ya usted ya aprendió a dominar o hay cosas que ya las soltó, que ya no son un estorbo para usted. Ya hay un fruto ahí. Entonces, nosotros tenemos que experimentar este tipo de cosas y saber que Dios quiere con nosotros que nosotros hagamos las cosas conforme a su voluntad, que nos pongamos de acuerdo con Él. En la unidad y en el acuerdo hay un poder. Nosotros pongámonos de acuerdo. O sea, no es solamente decirlo, es un hecho. Hay cosas que tenemos que hacer cuando estamos de acuerdo con Dios. Como les decía, si yo estoy de acuerdo con la palabra, me tengo que someter a ella. Si estoy de acuerdo con el Espíritu Santo, tengo que recibir la guianza de Él, que es lo que Él quiere que yo haga. Porque imagínese usted, vengo yo y quiero algo del Espíritu Santo, ¿no? Señor, dame esto. Necesito que, ¿verdad? Quiero que me des esto y me pongo de acuerdo contigo, Espíritu de Dios. Pero entonces el Espíritu Santo viene y dice, bueno, para que yo te pueda dar eso que me estás pidiendo, tengo que primero quebrantar algo para podértelo dar y va a poder así funcionar, ¿no? Porque así funciona, o sea, no, el Espíritu Santo no me va a dar algo encima de algo que está dañado, no va a poner algo nuevo encima de algo que está viejo, que necesita ser restaurado. Primero, allí es donde comienza el orden. Usted va a ver que cuando Dios creó el cielo y la tierra,
Dios, antes de ordenarle a la tierra, que cree la tierra, seres vivientes, antes de eso Dios ordenó las cosas. Y un orden tan específico para que llegara a la creación del ser humano. Primero ordenó todo lo creado. Luego le ordena a la tierra, a los mares y a todo lo que, ¿verdad? Le empieza a ordenar que produzcan seres vivientes, que haya plantas de todo tipo y esto. Allá al sexto día, cuando ya todo, ya el hombre ya tenía que comer, dijo, hagamos al hombre. Pero usted no va a ver que hay un desorden en la creación, no. Hay un orden divino. Y Dios siempre trabaja en el orden y en la unidad. Se mueve el poder de Dios en el orden y en la unidad. Y si nos ponemos de acuerdo en cosas así, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pongámonos de acuerdo a favor de su familia. Pongámonos de acuerdo a favor de su matrimonio. Pongámonos de acuerdo a favor de sus finanzas. Pongámonos de acuerdo a favor de la iglesia, a favor de la predicación del evangelio. Pongámonos de acuerdo. Eso es como cuando los esposos entran en el poder del acuerdo y dicen, vamos, ¿qué queremos hacer con nuestros hijos? Queremos llevarlos a que sean un ingeniero, doctor, qué sé yo, y se ponen de acuerdo, trabajan. O sea, no solo es de palabra, ¿verdad? Tienen que buscar el billetito para pagar la universidad. O sea, no solo fue de palabra que se pusieron de acuerdo. O sea, el acuerdo conlleva acción, trabajo. Hay cosas que se deben de hacer cuando estamos de acuerdo. Como les digo, en el caso de una familia se ponen de acuerdo, vamos a hacer esto. El esposo y la esposa cuando se casan y comienzan a ahorrar, trabajan, ahorran, vamos a comprar nuestra casa y así. Cuando hay unidad y acuerdo en algo, las cosas funcionan. Y Eclesiastés lo enseña, dice que mejor son dos que uno. Dice, mejor son dos que uno porque si uno se cae, el otro lo levanta. Te sostiene el otro. Y entre nosotros, hermanos, la Biblia dice que nosotros nos amemos los unos a los otros y que persistamos en la unidad, que busquemos. Jesús también lo dijo en San Juan capítulo 17, que nosotros fuéramos uno, así como Él y el Padre eran uno. Nosotros tenemos que ver. Hay versículos donde la Biblia nos habla, por ejemplo, en Efesios 4:3 dice, esforzándonos por por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, esforzándonos, dice, para preservar la unidad en ese vínculo. En segunda de Crónicas 30:12 dice, también sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. O sea, poder del acuerdo, ¿no? Salmo 133:1 dice que es hermoso que los hermanos habiten juntos en armonía. En Romanos 15:5 dice que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esta es la unidad. La unidad y el acuerdo parecieran lo mismo y funcionan parecido, pero la unidad viene por el espíritu, es un sentir puesto en el ser. Por ejemplo, todas nos ponemos aquí, toda la plataforma, tenemos la unidad en el espíritu de ponernos de acuerdo para que oremos por el Ecuador, para orar por las naciones, para orar por las finanzas, para orar por las familias, por los matrimonios. Y entramos en el poder del acuerdo. Hay poder cuando usted ora en el poder del acuerdo. Practíquelo. Y usted va a ver cómo va a ver la mano de Dios en su casa, en su familia, en las cosas que usted necesita ver, en las cosas que usted necesita hacer. Yo le aseguro que va a ver la mano de Dios. Usted va a ver cómo el Señor actúa a su favor. Quiero que oremos en el poder del acuerdo. Vamos a orar en el poder del acuerdo
Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe a orar como conviene, a pedir por las familias, a pedir por las cosas que el Señor quiere traer a luz. Y vamos a entrar en el poder del acuerdo. Así que, y cuando entramos en el poder del acuerdo y comenzamos a orar, no es que usted va a orar una cosa y yo otra, porque eso no es acuerdo. Oramos mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Usted me escucha y usted dice, amén, que así sea, ¿verdad? Dice que cuando el Señor dio la ley y llamó a todo el pueblo y todos dijeron, amén. Estuvieron de acuerdo con que la ley. Y más tarde también con las maldiciones. Dice, maldito tal cosa, y todo el pueblo dirá, amén. O sea, estaban de acuerdo con con esa maldición. Se ponían de acuerdo hasta con las maldiciones, ¿verdad? Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo, oramos, no diferentes oraciones, porque vamos a entrar en una sola. Vamos a tener unidad en esto. Vamos a pedir por lo que el Espíritu Santo ponga que oremos. Y vamos a decir amén, que así sea. Si lo amerita un amén, diga amén. Si no, pues que así sea. ¿Verdad? Porque cuando usted se pone de acuerdo, cuando usted le dice amén a algo, usted está asegurando que eso es así. Usted, o sea, yo le digo amén, no sé, me daba no sé qué, porque a veces la gente está en automático y dice amén a todo, ni siquiera escucha a lo que le está diciendo amén. Y un día me invitaron a una iglesia, voy a meter un comercial, me invitaron a una iglesia, ¿no? Y era de esa iglesia así que todo es así grito, ¿no? Bien joviales. Y entonces oigo que dice, se van a ir al infierno, amén, decían un montón. Dije yo, qué feo esto, dije yo. O sea, asegurando que no, yo creo cuando están orando, o cuando están predicando, están diciendo algo y dígame, no sé qué, yo depende de si, de si de verdad merite el amén, yo lo digo, si no, mejor me quedo calladita, calladita más bonita, ¿va? O sea, no me voy a poner de acuerdo, como volviendo al punto, no nos ponemos de acuerdo con cosas que no tienen ninguna edificación para nuestra vida. O sea, ahí no juego, así no juego. Ay, no, sí, porque como les digo, estamos en automático. Pastor Javier siempre nos molestaba a nosotros cuando entraba a predicar para ver si estaban despiertos o dormidos. Y la gente siempre terminaba diciendo amén a lo. Y decía, despiértense entonces, porque no podemos estar en automático, tenemos que tener entendimiento de lo que oímos. Así que bueno, vamos a entrar en el poder del acuerdo. Vamos a orar a través del Espíritu y la palabra de ciencia que viene por la palabra para que podamos traer la voluntad de Dios en lo que en lo que al reino de Dios respecta. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a conectarnos con el Espíritu Santo. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y tú siempre sabes lo que nosotros necesitamos. Tu palabra dice que todo lo que nosotros necesitamos, tú, Señor, lo proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Y nosotros necesitamos la palabra de ciencia, de sabiduría, la palabra profética. Todo lo que tú, Señor, tienes para darnos, tú lo das. Y hoy venimos, Señor, en el poder del acuerdo con cada uno de tus hijos en esta plataforma. Padre, para levantar nuestro corazón delante de ti y para pedirte, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, conforme a nuestra posición, a nuestro llamado, a lo que tú nos has dado por hacer, Señor. Porque tú nos diseñaste en el vientre de nuestra madre. Tú nos hiciste y tú nos has dado un orden, Señor. Nos has dado un propósito. Nos ponemos de acuerdo hoy, Señor, en el Espíritu, para que el propósito de Dios en nuestra vida sea efectivo, para que aquello por lo que fuimos diseñados para hacer
seamos eficientes en ello, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que nosotros podamos, Señor, aprender a ser conforme a tu voluntad y que nuestro propósito sea efectivo en todo lo que hacemos. Oramos en el poder del Espíritu, levantando, Señor, la iglesia. Orando, Padre, por la iglesia, por cada miembro, Señor, que compone la iglesia, por cada institución, por cada iglesia, por todo lo que conforma la iglesia de Jesucristo. Hoy, Padre, la levantamos delante de ti. Oramos, Señor, para que el orden divino, Señor amado, prevalezca y sea efectivo en todo lo que se haga y se emprenda. Oramos en el poder del Espíritu, oh Dios Todopoderoso, para que todo aquello que conspira, para que todo aquello que viene en contra de la iglesia, de las instituciones, de las organizaciones, Señor, todo lo que conspira para que no funcione, caiga. Hoy declaramos inoperante, declaramos ilegal en el poder del Espíritu todo lo que el enemigo trae como distracción, violento, no violento, todo aquello que viene, Señor, para robarnos tiempo, para robarnos, Señor, del llamado y propósito que tú nos has dado. Hoy lo venimos declarando ilegal en el nombre de Jesús. Oramos en el poder del Espíritu, oh Dios Todopoderoso, declarando, Señor, que estamos bajo la sombra de tu omnipotencia, que ninguna arma forjada contra nuestras vidas podrá prosperar, que tú eres el Dios que levanta nuestra cabeza, el que nos guarda como a la niña de sus ojos, el que nos esconde bajo tu sombra protectora, el que nos libra de la vista de los malignos que nos oprimen y de aquellos que acechan nuestra alma. Oh Señor, oramos en el nombre de Jesús, levantando, Padre Celestial, levantando nuestros corazones a la verdad. Señor, que las fortalezas mentales, que esas fortalezas que han venido para derribarnos, esas fortalezas que son, Señor, de miseria, de eso de tú no puedes, de no voy a salir de esto, de no sé cómo hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, caen esas fortalezas. Todo aquello que te está deteniendo, ahora en el poder del Espíritu le ordeno que caiga. Aquello que te está haciendo la guerra, ahora en el poder del Espíritu le ordeno que retroceda de tu vida. Aquello que te está haciendo, destruyendo tu matrimonio, en el nombre de Jesús, le ordeno ahora a todo espíritu jezabélico, a todo espíritu maligno que haya venido para destruir a tu matrimonio y a tus hijos, le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya a los infiernos. A todo aquello que se ha parado contra ti en venganza, en ruina y en muerte, le ordeno en el nombre de Jesús, sal fuera de tu casa, que salga fuera de tu vida, que salga fuera de tu territorio, sale fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo aquello que se ha parado para limitarte, para llevarte a tener conmiseración, lástima de ti misma, se va fuera de tu vida. Tú no eres una mujer vencida, eres una mujer victoriosa. Eres un hombre de poder. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vengo declarando inoperante, en el nombre de Jesús, toda avaricia, todo espíritu, Señor, que se mueve trayendo manipulación, todo espíritu de orfandad, todo espíritu de violencia, todo espíritu de sicariato, todo espíritu ambulante, maligno, perverso, engañador, lo decreto inoperante en el poder del Espíritu de Dios y el poder de la sangre de Jesús. Declaro por el poder de la sangre de Cristo, oh Dios amado, que nosotros estamos cubiertos con tu manto de poder. Estamos cubiertos, Señor, nuestras familias, los matrimonios, los hijos, Padre, finanzas y todo lo que tú, Señor, les has dado. Declaro en el nombre de Jesús que está, Señor, protegido, cubierto y guardado bajo la sombra de tu poder. Espíritu de Dios, hoy declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, no podrá ser detenida. Nos ponemos bajo el orden de la palabra y declaramos, Señor, tu palabra que dice
que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Hoy proclamamos y declaramos esa palabra y declaramos, Señor, que en toda nación, que en toda lengua, que en todo lugar, Señor amado, se escuchará el poder de la palabra, se escuchará el evangelio de Jesucristo. Señor, y habrá salvación y vida eterna en esos lugares donde nadie predica, donde no se puede entrar. Hoy declaramos, Señor, y profetizamos a través del Espíritu, Señor, que tú, Señor, romperás esos muros, entrarás y tomarás tu lugar. Declaramos, Señor, oh Dios Todopoderoso, que va a haber un fluir de tu presencia, un fluir de tu Espíritu, que lo veremos, que veremos con nuestros ojos, como tú, Señor, tomas tu lugar y tu posición en cada nación. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos cubriendo y levantando cada familia, Señor, cada familia que está en esta plataforma, cada familia, Señor amado, que se ha levantado para decirte, aquí estoy. Oh Señor, oro en el nombre de Jesús para que todas sus peticiones, aquellas cosas que vienen en el orden divino y conforme a tu voluntad, se les sea concedido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, Señor, por cada organización que tú has levantado. Padre, Beloved, Mensaje para la Mujer y diferentes organizaciones, Padre, que existen para el beneficio, Señor, de tu pueblo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, levantándolas, declarando, Señor, la provisión divina que requieren y necesitan para llevar a cabo sus eventos. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor amado, que tú estás a favor de tu pueblo, que tú estás a favor de las familias, los matrimonios, Señor, no serán saboteados, no serán arruinados, no serán destruidos. Yo declaro esa fuerza, fortaleza y ese poder de restauración en ellos. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú, Señor, estás con nosotros y tu palabra dice que todo lo que pidamos en el poder del acuerdo será hecho. Y hoy lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que ningún espíritu de venganza, de muerte, ruina o destrucción tiene autoridad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Que el Señor me las bendiga a cada uno y que el Señor cada día les dé más y más. Amén. Gracias, Pastora Berito, por esa poderosa palabra. Nos confronta y que nos edifica. Gracias. Que estamos poniéndola por obra y no solamente que seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Gracias por madrugar a darnos esa palabra. Gracias. Ay, Tallita. La extrañamos en sentir. Ay, gracias. Esperamos que esté pronto de nuevo visitándonos y gracias por estar. Gracias a todas y cada una pues de las hermanas que